Y vamos a detenerla un poco. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a ver este tema que vamos a empezar que va a estar dividido en dos partes. Esta es la primera en la que vamos a tratar de hacer un análisis porque quiero decirles, y yo creo que van a entender perfectamente porque todo lo estamos viviendo, que lo que está ocurriendo actualmente a nivel mundial no solamente ha cambiado lo que vemos por noticieros, lo que leemos en los diarios, todo lo que se ve, sino que ya en lo particular, en lo privado, en el contexto de la familia, ha repercutido mucho. Y, y esto, pues nunca se había dado eh, en nuestras generaciones. Tal vez esto se dio en los países que recién salían de algún acontecimiento, alguna guerra o algo así, en el que regresaron y había puras ruinas en las ciudades. Bueno, un ejemplo de ellos es Japón, cuando vinieron las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que quedaron prácticamente desaparecidas las ciudades y las personas, pero hubo sobrevivientes. Cuando ellos regresaron y encontraron solo ruinas y bastante contaminadas por la radiación, que no se podía vivir ahí, y que esas generaciones que sobrevivieron tuvieron muchos efectos por las radiaciones, vivieron pues fue una gran tristeza por los daños genéticos que hubo en los niños que nacieron, el daño terrible, pero la nación tomó una determinación. Y este es un ejemplo de verdadera superación cuando se propusieron a levantarse como una nación en la cual, por el esfuerzo de todos unidos, se levantara esta nación como, si bien a lo mejor no pensaron como una potencia mundial, como de los países más poderosos, sí se hicieron la propuesta de tener una conciencia de nación para los cambios, para hacer del país de ruinas una nueva nación. Y han sido un ejemplo porque los sociólogos, los psicólogos, todos los que ven todo esto, pues lo toman como un modelo, un prototipo de que se puede, ¿no? Y sin contar con la presencia y la autoridad soberana de Dios. El pueblo de Israel también ha sido un ejemplo extraordinario de cómo de tener tanta persecución, tanto señalamiento, el holocausto que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y cómo que ahí, sí, con la intervención de Dios, sí hubo cambios impresionantes cuando se cumplieron las profecías de que iban a regresar volando, porque dice que volarán como las águilas, vendrán sobre alas, y así fue, porque llegaron en aviones, la mayoría de ellos, a poblar nuevamente Israel, la que hoy es la nación de Israel, y cómo hoy se ha levantado el pueblo de Israel como una nación, como tal, como la conocemos hoy, con muchos desafíos. Hoy se han cumplido profecías que los desiertos volverían a florecer, volverían a dar sus fruto, bueno, del desierto harían un verdadero vergel, eh, y aparte los recursos naturales, cómo iban a ser eh, pues transformados, aprovechados, y de donde no se pensaba que iba a haber algo bueno y provechoso para esa nación, sí ha sido totalmente lo contrario. Y hoy también es una gran nación que tiene los mayores descubrimientos científicos benéficos para la humanidad. Es una nación que tiene el mayor número de premios Nobel y todos sus descubrimientos de beneficio para toda la humanidad. No se lo ha guardado, sino que ha sido beneficiosa. Como también tenemos ejemplos que se han levantado de las ruinas
y no ha sido para bien, pero no decimos más nada, más que estos dos ejemplos de cosas positivas y benéficas para los contextos sociales. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Que hay un propósito que en una nación que tiene el mismo Dios que nosotros y en una nación que no tiene al Dios que tenemos en su mayoría, pero hay un principio fundamental que ha operado en estas naciones y ha sido el regresar a la unidad y levantarse desde el matrimonio, levantarse desde situaciones que parecerían que no iba a haber ya solución, no iba a haber ya remedio, no tenían nada, nada en las manos, pero sin embargo, eso que ha puesto el Señor en nosotros, que es el ánimo, la exhortación de parte del Señor de levantarse, de poderse superar y con la ayuda de Dios mucho más, esto tuvo que haber empezado en algo. Y yo considero que empezó con la institución que Dios fundó, que es la familia, el matrimonio, la relación de padres e hijos y en la unión de familias con esa misma bendición para levantarse como una nación. Y bueno, esos son ejemplos de un tiempo pasado, de hace siglos, hace décadas del siglo pasado, pero hoy, ¿qué podemos nosotros considerar? Porque se nos ha cambiado muchísimo la configuración. Hoy nos ha dado una vuelta el destino de todas las naciones, de todas las sociedades. Y Argentina no es la excepción. Tenemos delante de sí unos desafíos impresionantes. Y tenemos que hacer un diagnóstico actualizado, real, un diagnóstico que vale la pena que nosotros tratemos de ubicarnos. Y si no estamos allí, qué bueno, en este diagnóstico que vamos a hacer, que va a ser la primera parte de este estudio. En la segunda parte veremos la solución, la restauración. Ahora, tal vez algunos de ustedes piensen, no, es que yo no estoy en ninguno de eso que se va a hablar, de ese diagnóstico, pero a ver, estos cambios que está habiendo no son temporales. Ya es de dominio común que va a ser muy difícil regresar a como estábamos hace 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya han cambiado en la configuración de las naciones, de sus economías, que repercuten en la familia. Entonces, que vamos a ver que hasta cierto punto para el cuerpo de Cristo ha sido algo beneficioso si lo podemos ver con esa óptica. Y vamos a tratar de encontrar la parte positiva, no pesimista. Yo creo que si leemos con cuidado la palabra de Dios, en medio de todas las situaciones que vivió el pueblo de Israel, que vivió la iglesia de los padres, de los apóstoles, que fueron dispersados, que fueron perseguidos, les quitaron la vida como en el martirio, y sin embargo, hoy sigue siendo el gran pueblo de Dios a pesar de 2000 años, con adversidades, desafíos grandes, y qué es lo que nos ha podido mantener como cuerpo de Cristo. Bueno, la clave es la misma. Hay que irnos a cada familia y a cada matrimonio y a cada uno de nosotros como personas para encontrar una respuesta, una solución a nuestra situación y dejar de ser o estar dentro de esta configuración que así se le reconoce en los especialistas y en todo lo que es la familia disfuncional. Entonces, vamos a iniciar y vamos a ver qué podemos nosotros entender en esto que está acá. Ustedes pueden ver acá. Espérenme, me pasé. Ahí está. Primero, entendamos qué es una familia disfuncional. Hay varias clasificaciones, dependiendo de la disciplina que lo estudie. Pero bueno, nosotros vamos a tomar la más sencilla, la más entendible, una personal de cómo funcionamos nosotros mismos como familia. Bueno, dice aquí, tal como su nombre lo indica, es una familia que está funcionando mal.
hay algo en el sistema y la dinámica que tiene una determinada alteración en algo, en algún área. Si tomamos el abordaje psicológico, pues nos va a dar una explicación de esa naturaleza. No es la intención. Eso está y está en su lugar. Si lo tomamos desde una perspectiva psiquiátrica, también puede ser, médica también, política también, cualquiera que sea. Nosotros vamos a tomarla como lo que experimentamos todos y cada uno de estos días. Y eso es lo que nos deja mayor provecho. Ahora, otra pregunta lógica y consecuentemente es en qué cosas está funcionando mal. ¿Mm? En qué situaciones, en qué áreas, en qué personas, es en el matrimonio, es en la relación padres e hijos, es en la relación del matrimonio para con otras circunstancias, ya sean personas o situaciones. Y bueno, eso es lo que de alguna manera nosotros pretendemos entendernos. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes en el vínculo matrimonial dentro de una familia disfuncional? Y eso es, un matrimonio ya es una familia, aunque sean sin hijos, sean recién casados o si no han tenido pues la bendición de poder tener descendencia, pero tienen, o los matrimonios, bueno, en mi caso, mi esposa y yo, que ya estamos solos, y ya todos mis hijos están casados en otro país, solo una hija está acá, como ustedes se los hemos dicho, y que ya tenemos lo que dicen, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, con el síndrome del nido vacío. Yo creo que a lo mejor lo han escuchado ustedes, ¿sí? Que cuando los hijos se van, algo pasa en el matrimonio, algo sucede. Y bueno, esto podría considerarse como una familia disfuncional, pues precisamente hay, por así decirlo, niveles, hay grados, hay diferentes situaciones que nosotros podemos encontrar. Y bueno, vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de familias disfuncionales. El tema se presta para que haya preguntas, para que ustedes puedan preguntar acerca, a ver, yo no entendí bien esto qué significa o cómo es, o eso. Y bueno, pero vamos a explicarlo, vamos a ir entendiendo, tener entendimiento de esto. ¿Cuáles son las repercusiones del entorno social? Y aquí es cuando ya empezamos a detectar algo que ha ocurrido, que hace estas generaciones que estamos viviendo hoy, algo único en la historia de la humanidad, no nada más de una nación, en la historia de la humanidad completa. Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo o un estándar de vida, ¿sí? Casi nos sabíamos de memoria la generación más joven al ver cómo se comportaban sus padres, los abuelos, dice, ah, sí, seguro que yo también voy a ir al kiosco, que yo también voy a ir los domingos a la iglesia, que yo también voy a tratar de comprarme un terreno, comprarme una casa, de tratar de hacer un negocio, qué sé yo, o sea, todo lo que toda familia siempre había vivido. Y que alrededor de ese tipo de metas o de propuestas de alcanzarlas, se empezaba a generar el funcionamiento, aún desde ser niños, adolescentes, jóvenes, solteros, jóvenes ya un poco más maduros, ya matrimonios jóvenes, matrimonios de un tiempo de vida matrimonial media, un matrimonio maduro, hasta matrimonios ya en plena vejez. La teníamos ya muy sabida y la mayoría de los libros que se han escrito en la literatura cristiana con respecto a la familia, los libros que se han escrito en las áreas de la psicología de la familia, en todas las leyes de muchas naciones, estaban adaptadas a esa dinámica, a ese tipo de tanto también cultural, a económico, político, y de acuerdo también a los países, porque bueno, no es lo mismo la cultura del Oriente, del Medio Oriente, de Asia o de Media Asia, de Europa, de África o nosotros. Pero todo giraba alrededor de la figura de la familia.
padre, madre y los hijos, la familia extendida, los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. La familia nuclear, padres e hijos, ¿sí? Padre, madre e hijos. La familia nuclear, el centro de la familia. Y que esta figura, pues es la que había prevalecido desde siempre, siempre había existido así, lo podemos leer en la Biblia y todo, ahí lo encontramos. El mismo Señor Jesucristo vivió con un tipo de familia como la nuestra, adaptada a sus tiempos, es decir, él tuvo que aprender el oficio del papá. José le enseñó la carpintería o el picar piedra, porque lo que hacían más era labrar piedras. La carpintería era un trabajo extra de lujo, porque casi no había madera en ese tiempo. Entonces lo que más hacían era labrar piedras para las construcciones, eran picapedreros. Ese era el tiempo de Jesús. Por eso es que él tenía bastante fuerza física. Y esto desde ese tiempo, pero escasamente encontramos familias como las que hoy están surgiendo. Esta repercusión en el entorno social que ha venido a traer un cambio en la dinámica de la familia, nos está trayendo bastantes sorpresas, nos está sorprendiendo lo que estamos encontrando, pero bueno, les anticipo, hay una buena noticia, pero el fundamento no ha cambiado. Pero sí tenemos que verlo hoy desde lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso es en lo que van a llegar nuestros hijos. Si el Señor Jesús no viene de aquí a que nuestros hijos se casen, ellos tendrán que pasar por una nueva dinámica, un nuevo perfil de familia, unas formas y costumbres diferentes que se quiera o no se quiera, estamos viviendo. Miren, hace 5 años, pongamos, para hacer este tipo de reuniones, muy probablemente nos hubieran invitado sus pastores a ir allá con ustedes, viajar, llegar ahí en el lugar de manantial, en el auditorio, el lugar donde se reúnen, poner los micrófonos, poner la camarita para grabar el video, ustedes ahí llegar a cierta hora, dejar a los hijos encargados, o ya grandes, bueno, ya que estén tranquilitos, dejar preparada la cena, entrar al estudio, tomar apuntes, terminar, irse a casa y ya los hijos ya en paz, a lo mejor dormidos, y a digerir lo que se hubiera enseñado. Eso probablemente hubiese sido nuestra dinámica hace un tiempo, ¿sí? Y eso nos habría traído a nosotros la posibilidad de tener una costumbre de familia, ¿no? Pasó mi nietito y si lo vieron, ya se dieron cuenta que tengo visitas y pasa como hijito, ¿no? Eh, y que ya era algo establecido, o sea, había estándares de familia que ya no van a darse más, ya no se van a dar más, porque aún hoy, entre las sorpresas que encontramos, que lo vamos a mencionar también, es el comportamiento de los hijos y una opinión, un pensamiento muy diferente de los acontecimientos que ya les están tocando vivir. Aún vemos la educación, se está tratando en lo posible de regresar, pero creo que va a ser, aún cuando se regresen muchas cosas a la forma de vida familiar, ya va a haber muchas cosas que ya no van a estar. Aún las leyes han cambiado. En las diferentes naciones, sobre todo del corte de estructuras civiles y políticas de las naciones, según la corriente de doctrina política que esté caminando, ya está trayendo cambios que a lo mejor ni nos dimos cuenta, pero que ya han cambiado. Y vamos a encontrar nuevas configuraciones de familia. Que acá en Argentina las sabemos, las conocemos, las familias homoparentales, que hay dos papá y mamá, pero son dos varones, mamá y mamá, pero que son dos mujeres, o etcétera, etcétera. Que bueno, nosotros respetamos, es su decisión, es muy, muy respetable esas decisiones, pero nosotros, de acuerdo a nuestra profesión de fe,
tenemos las convicciones firmes en el modelo que se nos dejó enseñado. Eh, Y eso es, no tocaremos ese tema, pero es una realidad que nuestros hijos aún en los colegios están viendo, ¿sí? Ellos dicen, ¿cómo? Pues si yo siempre supe que la estructura de familia era así, pero ¿por qué ahora sí? Y en el colegio me dijeron, y me enseñaron, y me dijeron que ya hay esto nuevo. Se quiera o no se quiera, influyen en la mente de nuestros hijos. ¿Y quién les va a dar las respuestas? Si no se las damos nosotros, otras personas se las van a dar. ¿Mm? ¿Quién? Y lo mejor es aprender y saber en base al ejemplo, ¿sí? En base a los ejemplos. Ahí es donde nosotros podemos pararnos y hacerles ver que sí, que si bien hay cosas que en lo que reconocemos como el sistema del mundo, pero dentro del sistema interno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pero bueno, a lo mejor estoy hablando de algo, de alcanzar un estado idóneo de funcionamiento familiar. ¿Mm? Pero si no se toma en los criterios de reconocer que estos cambios externos en nuestro entorno social, como lo menciono ahí, nosotros entonces no vamos a poder enfrentar cuando nuestros hijos estén más crecidos y más grandes. ¿Qué respuestas les vamos a dar? Pero para dar una buena respuesta, tenemos que pensar en nosotros primero. ¿Mm? ¿Qué es lo que entonces dentro de causas de familia disfuncional hoy encontramos? Estas repercusiones. Las neofamilias, las neofamilias, en donde la dinámica ha cambiado también de acuerdo a la situación de relación matrimonial. ¿Eso puede generar una familia disfuncional? Sí. ¿En qué? En que nosotros no alcancemos a comprender estos cambios, de lo cual vamos a ir hablando. Ahorita solamente estoy diciendo, mencionando causas, pero iremos viendo cómo se dan y qué repercusiones. Que es muy probable que ustedes ya estén pensando en su propia experiencia matrimonial, sobre todo los que están en una edad media de matrimonios, que tengan hijos adolescentes sobre todo, o jóvenes todavía solteros que estén viviendo en casa y que ellos ya estén experimentando o preguntándose, y a lo mejor hasta alguno les ha preguntado, ¿qué va a ser de mí? Hoy los jóvenes tienen un horizonte del aquí a la hora, no tienen un horizonte del mañana y cuando estemos en un tiempo futuro, porque creo que se nos está marcando un futuro incierto. Bueno, para el sistema del mundo en realidad hay desesperación, hay mucha frustración, hay mucha amargura, hay índices muy altos de gentes que disponen de su propia vida, un trágico final, muchas cosas de ese tipo. Pero la situación está que esas repercusiones pueden alterarnos. A lo mejor no tanto a nosotros, pero sí a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y ahí es donde no debemos quitar la mirada, ser realistas. ¿Qué ha pasado también con estas neofamilias o formaciones diferentes de estructura familiar que de alguna manera genera repercusiones? Esto que está acá, la ruptura de los roles familiares tal como siempre los habíamos conocido. Los roles familiares que se tienen y que, bueno, esto es un módulo que enseñamos en la Escuela de Familia, de Ciencias de la Familia. Hay un módulo exclusivamente para estudiar los roles ordenados por Dios en la familia. ¿Por qué los roles ordenados por Dios? Porque Dios tiene como diseño la familia y Él es el autor de las familias. Él siempre ha vivido en familia. Yo no sé si ustedes se han hecho una pregunta para justificar que nosotros tenemos un fundamento y un principio maravilloso de familia. La pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿por qué Dios se autoidentifica y Jesús identifica a Dios como Padre? ¿Cómo, por qué Dios es Padre? Que esto ha generado controversias también en algunas
organizaciones, ¿no? ¿Y por qué es un Dios machista? ¿Que por qué es hombre y todo? No, no, no tiene nada que ver con el género. Esa es la confusión. No tiene que ver con género, no tiene que ver con rol familiar, sino tiene que ver con su capacidad de generar vida, de procrear. El Señor crea y el matrimonio procrea. ¿Mm? El Señor crea de lo que no era lo que es. Y el matrimonio procrea de los hijos que no hay a los hijos que ya hay. ¿Me explico? Pero es un principio que se da instituido por el Señor a través del generar y engendrar hijos, tener generaciones. Esto es una manera o una réplica que nosotros tenemos con lo que el propio Padre hace. Eh, Ustedes saben también que en Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, Dios se revela en su esencia como que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que está eso escrito así? Y en las cartas de Juan él mismo dice, Dios es amor. ¿Mm? Una pregunta que nos debemos de hacer. Y nosotros como matrimonios, y esto es un principio fundamental en la relación matrimonial. Si Dios es amor y es su esencia, Dios no es el amor, ¿sí? Es muy diferente. No es Cupido. Dios es en sustancia y en esencia amor. ¿Cómo es que el amor se puede manifestar? ¿Cómo es que el amor justifica su propia existencia? ¿Cómo es que el amor es reconocido como tal? ¿Cómo se le reconoce que Dios es amor? Porque en esencia Él es amor, porque el amor tiene que amar y tiene que ser correspondido, ¿sí? O sea, cuando Dios en su eterna soledad, porque es el único Dios verdadero, no hay otro Dios, es lo que la Biblia nos enseña, Él como el único Dios verdadero había vivido en una eterna soledad. ¿Mm? Pero Él, si en su esencia Él es amor, ¿cómo iba a manifestar ese amor que Él es? Amándose a sí mismo, Él sería un Dios egocéntrico y egoísta y nunca hubiese procreado nada. ¿Qué es lo que Él hace? Se hace en tres personas diferentes para que el Padre amara al Hijo y el Hijo amara al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al Hijo y al Padre, y el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, y así, para manifestarse a sí mismo en esa esencia. Así como el Padre ama al Hijo, así el Hijo nos ama a nosotros. ¿Bien? Y eso le da origen a lo que se le ha llamado la Trinidad o las tres personas que, bueno, que hoy han salido por ahí algunas corrientes de que dicen, no, es que Dios, y que además son herejías muy antiguas de que no, que solamente hay un Dios y no ha habido otro, que Jesucristo tomó forma de hombre, pero quedó solo el cielo y todo, corrientes y pensamientos filosóficos de grupos sectarios. Nosotros entendemos lo que dice la palabra solamente. Porque miren, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿cuál es la máxima de las leyes de Moisés? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente, de tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto Dios se lo tiene que aplicar a sí mismo. ¿Me explicó? Él se lo aplica a sí mismo. Él se ama a sí mismo, cada una de las tres personas de la deidad, ama a su prójimo, entonces el Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo y así entre los tres. Y amarán a su prójimo como a sí mismo. ¿Y quién es su prójimo? A quienes hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros amamos como Él ama, le damos la confirmación de que Dios es amor. Si no hay la existencia del amor en el vínculo matrimonial, de alguna manera se está negando la esencia de Dios mismo. ¿Me explicó? Cuando en el vínculo matrimonial entran más las pasiones del alma y sobrepasan a la esencia del amor, se está viviendo un amor carnal. Es decir, que sola por la búsqueda de la satisfacción física o por una satisfacción emocional nada más, pero nada espiritual.
o se está buscando la conveniencia económica, arreglos casi de negocios, empresariales, pero eso no es una familia como tal, sino que debe de haber una presencia que a veces a nosotros, miren, a veces es un poco difícil reconocernos que nuestra propia esencia, que ya participamos de ella al tener la experiencia del nuevo nacimiento de un Dios que es amor, Él es quien hoy nos está vinculando. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué sucede? Bienvenidos, pastores, qué bueno que están ya por acá, ya los extrañábamos. Qué bueno. Eh, ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando hemos vivido esta experiencia del nuevo nacimiento? Que nos damos cuenta, o debamos darnos cuenta, que la esencia de Dios, de Dios que es amor, está en nuestro vínculo matrimonial y familiar, y nos damos cuenta que Él sigue conservando sus roles, porque así como encontramos la figura del Padre en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo. ¿Y con quién? Con el Señor Jesucristo. Cuando oraba y oraba al Padre, le digo, la guía que dejó de Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Él no dijo mi Padre, dijo Padre nuestro, para que los discípulos lo aplicaran y que nosotros también así lo reconociéramos. Y eso es un rol del Padre que está ahí y que es eterno. El rol del Hijo, que es Cristo, y es eterno. El rol de la esposa de Cristo, que es la iglesia, y es eterno. El rol de cada uno de los hijos en honra y amor hacia los padres, y eso es eterno. ¿Me explicó? Son roles eternos que hoy en las tinieblas tratan de diluir o de cambiar o de confundir. ¿Y qué es lo que hace? Es esa ruptura de estos roles familiares. Eso es lo que ha generado este tipo de cosas y que nuestros hijos pueden estar siendo confundidos de cuál es el rol que yo debo asumir. Miren, y es cuestión de sabiduría. Si, por ejemplo, hoy que muchos maridos han tenido que quedarse en la casa porque tienen el trabajo en casa, el trabajo de oficina, como varios que tenían que vivir así, o en este tiempo, que tuvieron que quedarse en casa, y empieza porque se necesitaba que al estar todos juntos, los hijos, la esposa, el esposo, la mascota, el perrito, los conejitos o las ardillas viviendo en la casa, pues habría que hacer más limpieza, ¿verdad? Había que lavar más platos, había que hacer, cuidar más la casa porque ya se rompió por acá, ya no funciona la lamparita, hay que cambiarla y todo, y se tuvo que hacer también ese tipo de actividades. Y los hijos estando, mira, yo no sabía que mi papá sabía usar un martillo. Yo no sabía que sea cómo meter una mecha en un taladro y yo pensé que se iba a perforar los pies, pero no, sí lo hizo. Papá, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó a manejar el taladro? O la amoladora, ¿no? Que es más peligrosa. Yo no sabía que a ti hacías todo eso. Y bueno, eso es la situación que se ha ido dando y que hubo también que asumir ciertos roles, que el papá, porque la mamá no estaba, fue al súper y la dejaron salir porque podía ir y el papá empezó a lavar todos los platos. ¿Mm? Y los hijos y las hijas, ¿cómo, papá? ¿Tú sabes lavar platos? ¿Sí sabes cómo? O hacer, poner a calentar agua. ¿Sabes calentar agua, papá? Porque nunca te metiste acá a calentar agua y ahora lo veo. ¿Mm? Bueno, ese tipo de configuración de familia es una ruptura de roles familiares, como estábamos nosotros en nuestra dinámica familiar, que lo han ido descubriendo tanto los esposos, las esposas y los hijos. Y no porque desaparecieran, mucho cuidado en confundir esto. Una cosa es que los roles se estén adaptando hoy por las circunstancias externas sin que se pierda las características y la individualidad de los roles de cada miembro de la familia por necesidades que nos han obligado a decir, bueno, pues sí, ahora yo creo que yo voy a tener que dejar esta situación para siempre, aunque tengamos la posibilidad
de regresar a un sistema como era antes, ¿no? Y no es así. No, yo creo que debemos de tener esa suficiente capacidad de encontrar, de poder adaptarnos a este cambio. Y es más, aunque regresáramos nuevamente a como se vivió en tiempos recientes, todos los roles que nosotros pudiéramos asumir, permítame un momento, déjenme ver. Bien, nuestros hijos deben saber y debemos hacerlos y guiar y enseñarlos a una adaptación, pero sin perder la estructura de su rol. ¿Sí? Eso es importante. Eso es que nosotros debemos de tener muy claro. Y poderlo hacer para decir si estamos regresando a una dinámica anterior o no, nuestros hijos tienen que conocer lo que la palabra de Dios nos marca, porque así sigue siendo el ejemplo de Dios mismo, porque el Señor no se ha adaptado hoy en su vida de familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como familia que son, familia celestial, y no están adaptando a las circunstancias mundiales. Dice, bueno, yo creo que ya por acá, ya, hijo mío, Jesucristo, mi hijo mío, amado y querido, ya han cambiado las cosas en el sistema del mundo, pues nosotros también vamos a tener que cambiar y adaptarnos. No es así, absolutamente no. Nosotros debemos de seguir conservando nuestros roles, pero hay que conocerlos. ¿Cuáles son el rol que tiene el esposo como sacerdote y pastor de la familia? ¿Sí? Escúcheme bien. El esposo hoy, delante de Dios, debe ser pastor y sacerdote de la familia. Aparte de ser proveedor, de ser el líder de la casa, porque va a enfrentar los desafíos, saca el pecho para hasta las amenazas que hay, todo eso, ¿sí? La esposa, ¿qué es hoy delante del Señor? Hoy la esposa es profeta y maestra. Ahí, ya vi que ahí vi manos levantadas ahí espontáneamente. Eso me da gusto. Muy bien, muy bien. Este, y esto eh, nos da a nosotros una perspectiva eh, que debamos de entenderla, que debamos de comprenderla, que para lo eterno no va a haber este tipo de cambios y también el papel de los hijos que son a quienes los padres evangelizan. O sea que ambos, papá y mamá, son evangelistas de sus propios hijos, sí. ¿Para qué? Para que la figura, la realidad de la primera iglesia, que es la familia, no tiene por qué cambiar. Tiene que seguir adelante, pero para que eso suceda, se tienen que seguir asumiendo los roles, aunque tal vez momentáneamente o permanentemente nos adaptemos a nuevas dinámicas sin perder lo objetivo de cada uno de los roles, ¿sí? Porque al menos en lo espiritual, en lo moral y en la emocional, seguimos siendo lo que siempre hemos sido, hijos e hijas de Dios, para darle hijos a Dios. ¿Me explico? Y eso es una mayordomía, esa es una responsabilidad. Un tercer elemento de las causas más frecuentes de la familia disfuncional es este que podemos mencionar, lo que está acá: desorden en las actividades familiares por las anomalías sociales. Y esto lo encontramos más hoy en familias que no tenían buenos fundamentos, que no tenían, yo le doy gracias a Dios por la vida de sus pastores, de todos ustedes que están acá presentes, porque está el interés a lo largo de todas estas charlas. Ustedes han tenido el interés de permanecer y de estar escuchando para enseñar, impartir o guiar a otros. Y eso es muy, muy, muy bueno para conveniencia de ustedes y de sus generaciones. Pero donde no ha habido esto, ¿qué ha ocurrido? Que ha entrando un desorden. Fíjense, el orden de los roles es un orden que está dado por Dios, pero el desorden de los roles, ¿qué trae como consecuencia? Tristemente, anomalías sociales. Todas las anomalías de funcionalidad social, matrimonial y familiar,
hoy se reflejan porque en el fondo, en lo externo, se reflejan porque en la esencia de esas familias ha habido desorden, ha habido confusión, no ha habido el establecimiento y la claridad del rol que a cada uno le tocaba desempeñar. Y los niños han crecido sin esa visión clara de lo que es cada rol de familia. Eso ha pasado y que ha traído una confusión. Y hoy los jovencitos, los adolescentes, donde no ha, y niños, donde no ha habido un orden en las actividades familiares, de trabajo, hoy no saben qué son. Y muchos jovencitos adolescentes que están viviendo ya ni ven la necesidad de establecer un vínculo matrimonial a través del registro civil, menos de la iglesia, de la religión que sea, sino simplemente juntarse y ya. Y vienen los hijos. Y con los hijos vienen un montón de problemas. Y hoy hay muchos niños que han nacido que no tienen registrado ni padre ni madre. O sea, son huérfanos teniendo padre y madre. Y esa es una anomalía. O sea, ¿cómo es que son huérfanos? Sí, porque ¿qué edad tiene el papá? 17 años. ¿Y la mamá qué edad tiene? 15. ¿Y están unidos por un vínculo social, al menos civil? No. ¿Y quién tiene la responsabilidad? No, yo no. No, yo no. Él. No, ella. Y eso es una anomalía social muy grave. ¿Por qué? Porque son hijos de nadie, aunque sean hijos. ¿Sí? O sea, y esto en algunos tipos sociales y civiles han tomado esto muy en cuenta y esta consecuencia ha llevado a cosificar a los núcleos sociales, a hacerlos cosas, hacerlos objetos, por el mismo desorden que ha imperado en los vínculos matrimoniales no con orden, desordenados. Porque de alguna manera, y no estoy justificando que se cosifiquen las familias, o sea que son cosas, sino que las mismas alteraciones en las dinámicas ha obligado a establecer este tipo, porque de alguna manera se tenía que proteger a la gente, este tipo de matrimonio. Pero bueno, también nos damos cuenta que los sistemas políticos y de la familia han obligado a ese extremo. ¿Y por qué ha sido? Por la ignorancia de los padres y de las madres. Por eso ha sido. Porque no han sabido quién enseña a ser padre a los padres, quién enseña a ser madre a las madres, quién enseña a ser esposos a los esposos. Siempre ha sido en la historia de la civilización y digamos en Latinoamérica y en todo el continente americano, de que nos vamos al matrimonio sin saber que somos eso, un matrimonio, que nos vamos y tenemos hijos sin saber cómo ser padre o cómo ser madre. Si ya había habido desorden, hoy con todo lo que está pasando es más aguda la circunstancia, más aguda. Estamos viviendo en una enorme anomalía social mundial, enorme. Bueno, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿En dónde nos podemos ubicar todos y cada uno de nosotros? Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, mucha atención. El descubrimiento de aspectos desconocidos de los componentes de la familia nuclear. Como les mencioné hace rato, los descubrimientos que se han hecho. Y les dije algunos como anécdotas, ¿no? No sabía que papá sabía manejar una moladora. No sabía papá que sabías hacer esto. ¿Por qué? Pues porque está en casa. Pero también se han descubierto situaciones no muy gratas. Dobles vidas de los padres que tenían otra familia, que ya no iba el papá a salir porque no podía salir por las situaciones y que la otra familia empezó a reclamar. Sí, oye, que me habló una señora que te quería hablar, que porque tus hijos, pero si mis hijos están acá, no, pero es que yo, pero, y así, eso ha sido muy común, el descubrir que había otra familia más, ¿no? U otras esposas, entre comillas, o compañeras, o como quieran llamarles. Y también entre los propios hijos, sobre todo a nivel de la adolescencia, de que se empezaron a descubrir que las compañías o los amiguitos de los adolescentes que frecuentaban, pues les compartían cosas no muy buenas y que ahora los adolescentes empezaban a extrañar
lo que les compartían sus amiguitos, cualquier tipo de contaminación visual o de una adicción y todo, y los hijos empezaron a estar muy quietos y todo y desesperados y descubrieron que el hijo tenía una adicción o que era adicto a algo y lo descubren. ¿Me explicó? O sea, cosas que ya se llevaban en lo oculto dentro de las antiguas dinámicas familiares. ¿Y qué ha pasado en esta generación con todo lo que estamos viviendo? Que una familia que aparentemente funcionaba, ahora descubre que es una familia disfuncional, porque se han descubierto cosas, se han encontrado cosas que no se sabían. Y bueno, yo creo que, como vamos a ver en la segunda parte, que hay que cosechar lo bueno, sacar la mala semilla y cosechar el buen fruto. Eso es lo que vamos a ver. Simplemente estamos viendo las causas de por qué hoy hay estas neofamilias disfuncionales. Una nueva forma de disfuncional de familias. También que lo vemos acá en este tercer punto, en este cuarto punto, enfrentamiento entre áreas de conflicto personal de los miembros de la familia no resueltos. Como por ejemplo cosas, una muy común ahora, muy, muy común, y que yo creo que directa o indirectamente estamos viviendo. El enfrentar la desaparición por fallecimiento por la pandemia de familiares. Familias que nunca habían enfrentado la desaparición de un ser querido, el abuelo, el tío. La semana pasada falleció el hermano menor de mi yerno, sano, 36 años, deja 4 hijos. Y no estaban preparados para enfrentar algo así. No estaban preparados. Todos se enfermaron, todos estaban, sus 4 hijos, su esposa y él. Y él, por tratar de sacar adelante, no se cuidó, se descuidó y fue demasiado tarde. Ahora, ¿qué están enfrentando esos pequeños? Bueno, ya no están, algunos no están tan pequeños, son jóvenes y unos chiquitos sí, o sea, están muy separadas las edades. Están enfrentando algo que jamás imaginaron que a los 36 años se iban a quedar sin padre. ¿Mm? No estaban enfrentados, no estaban, eh, no habían procesado ni tan siquiera un duelo anticipado, que así se le llama, pero ahora lo van a tener, lo están viviendo. Y hay muchas familias que están viviendo eso. ¿Me explicó? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que iba a haber una devastación social como la estamos viendo? Y no podemos cerrar los ojos porque, pues, de que la gente ha terminado en un hospital sin llevarlos a una despedida digna, a un funeral sepelio digno, sino nada más te entregan una cajita con unas cenizas calientes. Es todo, sin nada, sin poder ir al cementerio, nada. Y eso que ha traído, ha repercutido hoy y ha generado muchas preguntas en estas neofamilias, sí, claro que sí. Y ha repercutido. ¿Cómo enfrentaremos estas situaciones de conflicto personal? Porque hoy los jóvenes se pueden, como les decía yo, pueden estarse haciéndose una pregunta. ¿Sabes qué? Vive la vida hoy. Como lo dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, en el que él habla acerca de la resurrección de los muertos, y él hace una exclamación como reclamo, que la cosa es, vamos y comamos, porque nos vamos a morir y ya no hay expectativa para el futuro. Así es que vivamos el momento. Y eso, y quiero decirles que es algo que se veía venir, no por la pandemia, sino que se veía venir por corrientes filosóficas sociales que las analizábamos o quienes nos dedicamos a este estudio de las ciencias de la familia, veíamos como la modernidad o las familias líquidas o la posmodernidad o la posverdad. Hay un montón de corrientes sociológicas, psicológicas, que lo veíamos como teorías, ¿no? Y decíamos, bueno, miren, la posverdad es esta, pero pues realmente nosotros no vivimos así, pero este sector social sí vive su posverdad o el posmodernismo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Ya no es así. Lo estamos viendo ya todos y lo estamos directo o indirectamente, lo estamos viviendo.
¿Mm? ¿Qué ha generado esto? Que haya conflictos de identidad, de compatibilidad, de asertividad, es decir, que la esposa o el esposo acepte una opinión de que si están viéndose alterados la dinámica de los roles de cada uno y el marido por orgullo o en los casos que se da una actitud machista, sé yo que te voy a ayudar en la casa, pero es que, oye, yo no sé manejar, yo no sé poner ni poner algo, arreglar esto y ya sé, y creo que tú debes de ver esto, al menos buscar un mecánico. No, es que no se puede porque el mecánico que tenía o el técnico, el gasista y todo se murió de COVID. Ya no hay quien. Y ya no me digas, pero puedes limpiar. No, no voy a hacerlo. ¿Me explico? Y ese tipo de situaciones han hecho crisis en muchas familias, conflictos en áreas de cada uno de los integrantes de la familia y que cosas antiguas que no se pudieron resolver. ¿Mm? Situaciones que hoy, como está cambiando todo, que ya inclusive aún la posibilidad de manejar una economía sana, hoy me dijeron y yo me quedé realmente sorprendido de una noticia de que Estados Unidos de Norteamérica tiene un índice inflacionario del 6, y tantos. Estados Unidos de Norteamérica. O sea, ¿cómo una inflación? Nunca, después de la Gran Depresión, ese país había tenido un índice de inflación así. Nunca. ¿Qué va a pasar? Que se va a devaluar el dólar. Bueno, a lo mejor nos servirá de consuelo acá un poco, ¿no? A lo mejor se empieza a dejar, y algunos dicen, bravo. Bueno, pero hay una repercusión así como de fichas de dominó, ¿sí? Cae una, y cae otra, cae otra, cae otra, cae otra, y puede ser para peor. ¿Mm? Fenómenos sociales en la economía mundial que no sabíamos ni conocíamos. Y otros países que vemos como, pues, por ejemplo, en mi país, en México, que tuvo un índice inflacionario y fue así como, ¡oh, pero cómo! Subió a 5,1% la inflación anual. Y en el país nunca había habido, había devaluaciones brutales también, terribles, y ahora no. Ahora, uno se cuestiona y se pregunta, bueno, mis hijos ahora que ya son adultos, jefes de familia, dicen, ¿cómo podemos entender esto con un cambio de doctrinas políticas, sociales? Entonces, sí es buena y sí la vamos a aceptar, pero ¿en dónde? Que hay un sistema de gobierno parecido al de acá, con ese corte, ¿sí? Entonces, ¿no está tan mal? ¿O cómo es esto? Bueno, en eso a lo mejor no, pero hay otras cosas que sí nos dan sorpresas, la cuestión de la propiedad privada y cosas de ese tipo que han tenido que sufrir un cambio, ¿me explico? Y que eso es lo que nuestros hijos van a tener que empezar a vivir. Y esto es una situación que puede provocar conflictos en la familia, que hoy hacer, ¿cuántos de nosotros hoy haríamos planes de ahorrar para que nuestros hijos vayan a hacer sus estudios, por ejemplo, universitarios en Europa, los que puedan? O en Estados Unidos, una escuela X, ¿no? De mucho prestigio, y que el papá se mató en el trabajo para trabajar día y noche, 2 turnos, ahorraron para conseguirles pagar los estudios en el extranjero a los hijos. De aquí a, chicos, hoy los hijos, de aquí hasta dentro de 15 años. Y para ir allá. Antes se podían hacer esos planes, pero hoy se podrán. Hoy, quién sabe, no sabemos. No sabemos. Ha habido situaciones aún ajenas, fíjense a qué grado, aún ajenas a las dinámicas de las políticas mundiales. Fíjense, hace unos días hubo una convención mundial de geólogos y de astrónomos en Rusia. Y ellos daban las explicaciones de que hoy las, el planeta Tierra está teniendo un cambio como no se veía hace 12,000 años. Y son gente muy, muy, muy seria
y de muy alto nivel en sus ciencias, ¿sí? Y una de las, había hombres y mujeres exponiendo, geólogos eminentes, de muy alto nivel. Una mujer dijo ahí, el núcleo del planeta Tierra se ha movido y se ha desplazado por el mismo movimiento del planeta Tierra que ya tiene un movimiento de rotación más rápido y la velocidad a la que está viajando en el espacio, el sistema, todas las galaxias y todo es más rápido, ¿sí? Ha ido desplazando el núcleo de la Tierra y ya ha ido cambiando el polo magnético y ya se está transformando el polo sur en el polo norte. Ya ha cambiado el polo magnético. Y esto ha traído mucho trastorno en el interior de la Tierra, y ese desplazamiento del núcleo, que es pura lava y fuego, del centro de la Tierra, ha creado un hueco tremendo donde se ha ido el agua. Por eso se han secado lagos enteros, mares que están en el interior de los países, se ha ido el agua. El río Éufrates, que está en la Biblia, ya se secó y eran ríos muy caudalosos y ya está seco. ¿Mm? Y así se han ido. Y se han ido inundando países. Hoy, actualmente, muchos dicen que son las presas y no ha habido tal, ni lluvias como para que haya inundaciones terribles. ¿Qué ha pasado? Que el agua está saliendo de abajo de la corteza. O sea, el desplazamiento del núcleo de la Tierra ha sacado agua interior que había hacia afuera en lugares donde no la había. Y estaba viendo que ya hay desiertos que ya están con agua. Ahí, ¿en dónde fue? En China, me parece, un desierto que siempre había sido desierto, ya tiene agua, el desierto, y no se ve el agua. Y en lugares en donde había eso, que se han absorbido las aguas, que han llenado ese hueco, han creado socavones o huecos enormes, pozos enormes, que se han tragado casas, por donde quiera, ¿no? Por donde quiera. Dicen, ¿por qué está pasando eso? Por ese desplazamiento. ¿Qué va a pasar? Que el agua que está entrando en lugares donde no la había, va a hervir esa agua a una presión tremenda, como una olla de presión, y ¡puf! Va a salir hacia afuera. Y eso está lanzando mucho hidrógeno, por eso se han muerto muchos peces, muchas aves, porque hay exceso de hidrógeno en la atmósfera. Y nada que ver que dicen que el cambio climático es por las vacas y que porque hacemos asado y que porque los autos, todo eso, ¿no? Que dicen los políticos. Es manipulación política, sino porque está ocurriendo algo más serio, más difícil, que no puede controlar nadie. Pero como los sistemas políticos no pueden ponerle remedio a lo inevitable, pues lo acomodan dentro de lo que puedan decir a la gente. ¿Mm? Ahora, ¿qué está pasando? Y saben que no es novedad, porque todo eso está en la Biblia, todo eso está escrito. Todo lo que está pasando hoy, si quieren leerlo, así minuciosamente, paso por paso, que yo vi esa convención de esta gente, están describiendo ni más ni menos lo que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 al 14. Ahí se describe todo lo que se está viviendo y lo que va a suceder. Y son gente de Rusia que es atea, que científicos, pero dijo una de ellas, hoy, después de 12,000 años, vamos a vivir lo mismo que se vivió y que solamente pocos sobrevivieron. Claro, la Biblia lo dice, que es el tiempo del diluvio o en esos tiempos antiguos. Y que hubo una edad de hielo y quién sabe qué tantas cosas mencionaban estos científicos, y hoy lo volvemos a vivir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de futuro pensarán nuestros hijos? Cuando esto empiece a saber más, cuando empiece a haber pánico en las sociedades, nosotros que tenemos como convicción la eternidad, que tenemos la convicción de instituciones eternas que son la familia, el trabajo y todo lo que sabemos que hay, ¿cómo lo vamos a manejar con nuestros hijos? Todos estos cambios que repercuten están generando estas nuevas figuras de familias disfuncionales. Bruscos cambios con la familia extendida, que está aquí en el último punto, bruscos cambios con la familia extendida y los círculos sociales más cercanos, ¿sí? Es decir, que esto también, y sobre todo por las ausencias de familia
que ya no está. Yo, por ejemplo, aquí, tristemente, ahora que si voy a México y podemos, abran las fronteras, ya no voy a ver a mi mamá. ¿Por qué? Porque falleció ahora que yo estaba acá, sin poderla ver. O sea, me conservo el recuerdo de hace 2 años, que fue la última vez que la vi, y ya no la voy a ver. Ya no voy a ver a mi concuño, que también falleció, ni voy a ver así, a mucha gente muy amada, primos, tíos, que ya no voy a ver por esto que ha pasado. ¿Me explico? Entonces, con la familia extendida, y que qué nos deja en nuestro interior: desasosiego, turbación, es decir, que de alguna manera puede repercutir en nuestro equilibrio emocional y dar a luz una familia disfuncional. Bien, bueno, estamos haciendo un diagnóstico de lo nuevo. Por eso he tenido que mencionar todo este menú tan feo y tan triste. Bueno, ahora, en estos tiempos ya no hay, es más, más detallado de lo que mencioné, pero ya lo dije. ¿Qué está generando y cuáles son efectos? Efectos de la dinámica familiar hoy. Fíjense, confusión, que es lo que podríamos entender que está ocurriendo. Confusión en el manejo a mediano y a largo plazo de los roles de familia. Cosa a evitar, cosa que tenemos que aprender a conocer y a saber cómo son los roles instituidos por Dios para vivirlos y funcionar. Y sus pastores les pueden enseñar de eso. Yo sé que lo pueden enseñar muy bien a todos ustedes. ¿Mm? Porque ellos se han abocado por amor e interés a ustedes para mostrarles todo ese tipo de cosas tan importantes. ¿Mm? Cambios en la estructura de pensamientos de los miembros de la familia. Si bien todo lo que he dicho no son tan buenas noticias, pero tampoco debamos de tener una mente de catastrofismo, de pesimismo, gris, oscuro, de deprimirnos, de sentarnos a llorar por los rincones, y como dice ahí en el Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? No va a venir el Chapulín Colorado a ayudarnos en las familias disfuncionales. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener una respuesta y con el ejemplo, ¿sí? Aceptar que ha habido un cambio de estructura, sí. Del pensamiento de lo que era la familia, sí. Pero sin perder lo eterno. No importa que si no perdemos lo eterno, no importa que haya cambios en lo externo. No importa, sea cual sea lo que suceda. Pero sí es una consigna que hoy tenemos que mantener, en lo que sabemos que es eterno. Asumir nuevos roles familiares, que este es un efecto, por enfermedad o ausencia de otros miembros estratégicos de la familia. Y aquí hay de subrayar: estratégicos. Y esto, la ayuda, hoy más que nunca, el apoyo y la ayuda que podamos dar a los diferentes miembros de la familia. Viudas que no había y que ya las hay, viudos que hay, huérfanos que ahora viven con la familia extendida, huérfanos que viven con los abuelos, huérfanitos que viven con los tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no estaba en sus planes porque no veían lo que está ocurriendo. Reelaboración, ¿esto qué lleva como efecto? Reelaboración de nuevos planes de la dinámica familiar. Empezar a analizarnos y decir: bien, esta es nuestra verdad presente, Dios sigue estando con nosotros, vamos ahora a hacer esto, esto y esto. En colaboración mutua el matrimonio, en colaboración con los hijos que colaboren también con esto, sin perder eso. ¿Y dónde está la clave donde podemos guiarnos y posicionarnos? En la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. No busquemos más. Miren, hoy ningún psiquiatra, psicólogo, sociólogo, político les puede decir cuál es una solución permanente para, en este caso que nos ocupa, que es la familia disfuncional. Nadie nos puede decir: haz punto 1, punto 2, punto 3. Sería muy aventurado que hoy alguien diera un pronóstico de aquí a 10, 15, 20 años. Muy, muy aventurado, ¿sí? O sería un idealista, o sería un charlatán, que sí hay muchos, o hasta qué sé yo, y lleva más desilusión y amargura y frustración.
Efectos tanto mentales como espirituales ante los cambios sociales presentes. Sí, estamos viendo cómo ya están resurgiendo cultos antiguos. No sé si ustedes lo sepan, pero hoy ya hay grupos que han salido para volver a adorar a los antiguos dioses y diosas griegas. Ajá, así, tal cual. Ya están las estatuas de las diosas griegas y ya hay gente que empieza. ¿Por qué? Porque sienten o creen que el Dios que siempre se había mencionado, el Dios de los cristianos o el X, no funcionó. Y ahora están resurgiendo la adoración a cultos antiguos. ¿Mm? Y hasta lo peor, a entidades espirituales de las tinieblas. Son desafíos nuevos, porque les han dado derechos, les han dado por la libertad de cultos y creencias, les han dado peso y son cosas que adoctrinan y que enseñan y que van a enfrentar a nuestros hijos con estos nuevos cultos de antiguos dioses que han vuelto a resurgir. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Sí, es que es una realidad, es una verdad. Otro efecto, la posible migración del contexto de la familia a ámbitos desconocidos o inciertos. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente ha tenido que cambiar, ha tenido que dejar sus viviendas, ha tenido que dejar los países donde vivían para buscarse por supervivencia otras áreas, otros lugares. Y un cambio no previsto de costumbres, de culturas, de alimentación, de clima, etcétera, etcétera. Que esto también es de tomarse en cuenta. Y finalmente, la inseguridad resultante de todo lo anterior. Todo lo anterior sí ha traído enormes repercusiones generadas por efecto de todas estas nuevas situaciones y causas de disfuncionalidad. Bueno, ahora vamos a ver qué dice acá. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Ejemplos, entre algunos, varios. Yo ya les dije varios, que sería, vamos a ver, sería la falta de empatía. Es decir, el ponernos en el lugar que ocupan nuestros propios miembros de la familia. ¿Cómo están comprendiendo el mundo nuestros hijos? Sí, ya tenemos que ponernos también en su lugar, que finalmente la Biblia habla como intercesión. ¿Mm? Hoy más que nunca, cada miembro de la familia debe ser intercesor de cada uno de los miembros de la familia. Tenemos esa enorme ventaja espiritual de interceder por nuestra esposa, por nuestro esposo, por cada uno de nuestros hijos, los hijos enseñarles a orar e interceder por sus propios padres si la situación es difícil o porque ya no están. ¿Mm? Es tiempo de enseñar la palabra de Dios. Es tiempo de recurrir a lo que por tiempos y tiempos nos enseñaron desde los padres de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. La negación de la realidad. Esto, hay quienes no se pueden resignar porque no saben cómo manejarlo, no saben cómo manejar sus emociones, porque hay ausencia de vida espiritual. Si nosotros tenemos una vida espiritual, no va a ser tan difícil que nosotros podamos manejar las situaciones emocionales de la familia. No lo podemos negar. No es sano por salud mental negarse a esta nueva realidad, ¿sí? Pero sí también sepamos que nuestra verdad espiritual es la que nos va a hacer salir adelante, que eso se comentará la próxima sesión. Los límites afectados también. Se han perdido mucho los límites dentro de la dinámica familiar por lo mismo, o sea, la misma anomalía social que estamos viviendo ha hecho que se borren los límites que se deban haber establecido dentro de cada rol de familia. Y necesariamente, ¿por qué? Porque papá tuvo que quitar sus límites y permitir la intromisión en su ser interior de su esposa, en sus recuerdos como esposo, de la infancia del esposo, porque tuvo que salir por la misma situación. Miren, yo lo he vivido con mi esposa ahora que empezó la pandemia. Por primera vez en 46 años de matrimonio, yo le hablé y le conté a mi esposa cosas que viví en mi adolescencia, que nunca le había hablado en 46 años, nunca le había hablado.
Y le dije, mira, me acuerdo, ¿qué? Porque la situación nos obligó a estar juntos, desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos, todo juntos, ¿sí? O sea, no te queda otra y no había con quién salir a hablar. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que empecé a hablarle de lo que viví cuando era niño, cuando era adulto, y por qué nunca me... ¿Y saben qué pasó? Me dijo, ahora entiendo por qué reaccionas así. Ahora ya me cayó la ficha, ¿por qué no te gusta la sopa que hago? Porque te gustaba la de la abuela, pero nunca me dijiste cómo te hacía la sopa la abuela. Pues, bueno, ¿qué te parece si ahora sí te la hago como te la hacía tu abuela? Bueno, bravo, eso, sí, pero no en todos fue así. No en todos fue así. Y dice, yo parece que te voy a hacer ya, sí, no, que te voy, pues que le haga tu abuela, pues que también se la llevó el COVID, pues no sé, es tu problema, ¿no? Y así, o sea, difícil las situaciones, difíciles, pero esa intromisión voluntaria nos obligó por las circunstancias. ¿Mm? Falta de respeto, sí, y más que de los hijos a los padres, porque como los papás perdieron su rango de autoridad, ¿Mm? Porque el colegio, el llevar adelante toda la dinámica familiar que se hacía, los niños, sobre todo los niños, empezaron a ver a sus padres como iguales, como iguales, por la convivencia forzada. Y eso es algo que también tenemos que considerar. Extremos en conflicto en familias que ya estaban disfuncionales y han vuelto más disfuncionales, han profundizado en los conflictos y que ha venido también una desigualdad tremenda cuando no hay un sentido de la justicia del padre en la familia ni la gracia del hijo en la familia. Ha ahondado, ha hecho más extremas la desigualdad entre los diferentes roles de familia. ¿Qué síntomas? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué síntomas tienen algunas familias disfuncionales? ¿Qué es lo que ha empezado a surgir? Hago la aclaración, disfuncionales, ¿sí? Disfuncionales. ¿Qué ha empezado a surgir hoy que ya de alguna manera se empieza a tratar de retornar a la dinámica anterior? Algo que no había existido tal vez, que es los celos. Los celos que han resurgido porque ya se habían acomodado a la convivencia y que ahora quien no ha tenido la madurez de adaptarse empieza a generar una conducta de celos. Conflictos de padres separados y divorciados, separados por, y puede ser aún inclusive por la partida del marido o de la esposa por la enfermedad. Falta de tiempo compartido, yo creo que en un orden de compartir el tiempo. Paradójicamente, aunque se nos ha obligado a estar compartiendo los tiempos forzadamente, pero no saberlos administrar, sino que el papá se metió más en su mundo interior, en ver noticias, trabajo en casa, hablar con los amigos, estar en el teléfono y no, aún estando en casa casi todo el día, no tuvo tiempo de compartir su tiempo con sus hijos. Y eso generó mucho conflicto, mucho conflicto. Lo mismo la esposa, lo mismo los hijos. Los adolescentes se encerraron más que nunca en el chateo, en el TikTok, en todo ese tipo de cosas, que nunca, ajá, encerrados en sus propios mundos. Y se empezaron a hacer diferentes mundos dentro de un mundo que es la familia. Se hizo más grandes las divisiones. Comportamiento sexual anormal también por ya sea ausencia o exceso o aparecieron cosas de una contaminación que ya había y que se empezaron a exteriorizar. Se han dado casos. Miedos. Ahora, lo principal que eso, y fíjense que es interesante también, porque el miedo baja las defensas, ¿no? Pero está ocurriendo algo que también comentaron estos científicos, geólogos y ellos. Descubrieron que hay muchas explosiones de superestrellas, supernovas, que han emitido rayos cósmicos que en algún momento van a llegar aquí al planeta Tierra. Y ese exceso de calor disminuye la inmunidad en los seres humanos y aumenta la cantidad de virus y bacterias, y que algunos no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y que a lo mejor la enfermedad que hay hoy no era tan mala, tan agresiva como debe de ser, pero porque sí se volvió muy agresiva. Y a lo mejor muchos de los rumores que le hicieron y todo ni son ciertos,
y ni tiene razón nadie, ni tiene conocimiento pleno. Pero creo que esta gente que está descubriendo esas situaciones, puede ser que ellos sí detecten qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. Y que si ha aumentado el clima es porque han disminuido en la humanidad en general las defensas por los climas extremos y que este virus que hace años no nos hubiera hecho nada, hoy sí nos hace mucho daño. Ujú. Y que por eso es que ha pasado esto. Bueno, está bien. Entonces, ni han tenido la culpa muchos países, autoridades o científicos. Puede ser que no, pero hay muchos distractores y mucha manipulación. Tristemente, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Eso es lo que dice el dicho. Y que los más vivos, los más pícaros estén aprovechando de este tipo de situaciones, pero que repercuten en la familia. Uh-huh. Y otra cosa que se ha descubierto, el rechazo intrafamiliar. Es decir, que hayan surgido cosas que antes no se tenía, que eran rechazos. También dentro de lo mismo y síntomas poco frecuentes, que eso sí, ya. Padres viejos o inmigrantes que en las familias disfuncionales, si en matrimonios que tienen hijos chicos, o que se tienen que emigrar para salvar la supervivencia de la familia, puede darse una disfuncionalidad. Bien, y otro que también puede ser, que sería déjenme ver, apatía paterna en conflictos filiales, o sea, que quedaron con aburrimiento los padres y madres les ganaron los hijos, les ganaron en la competencia y en las presiones. Y hoy, niños que se sienten menos amados, menos oídos por el tedio de los papás. Ausencia de relaciones con la familia extendida, también. Bueno, que ya no están, ya no hay que ir con los abuelos, porque pues ya no están, desaparecieron, ¿sí? O los tíos, a la casa de la tía favorita, y ya no está. También esto. Y cisma por diferentes religiones o problemas sociales severos, que esto se está empezando a dar y va a ser más y más profundo, ¿sí? Bien, bueno, eh, no sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta. Esta sesión fue para hacer diagnósticos de lo que hoy se está viviendo, de la verdad presente de lo que se hoy está viviendo. Eh, yo desde el principio de este tema de hoy, familia disfuncional, quise que nos enfrentáramos a la verdad presente, en la realidad, porque si no, caeríamos en el dogma, ¿no? De decir cosas no reales. No, estamos muy bien, no se preocupen, no hay problema, siendo que las cosas son la realidad. ¿Mm? Y yo creo que nosotros tenemos la bendición de estar posicionados en lo que es la verdad, que es en Cristo. Y eso es nuestro seguro de vida espiritual, que si estamos posicionados en Cristo, que Él es la verdad, vamos a poder enfrentar estos enormes desafíos que estamos hoy viviendo. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran ustedes aportar? Va a estar difícil esto en la noche digerirlo, pero tenemos que hablarlo, porque no se está hablando de esto. Tenemos que hablar. Pastor. Gracias, Luis. Disculpa a todos por ingresar tarde. Sí, nosotros vemos esto claramente, Pastor, y creo que todos lo vemos de alguna manera, porque tanto a nivel eclesiástico como también a nivel de amistades o gente cercana, cada vez es más común estas familias ensambladas y disfuncionales. Eh, y a veces la falta de entendimiento de todas las consecuencias que eso lleva por dentro, cuando uno no ha vivido una familia así, es difícil entender algunas cosas. Entonces yo creo que para varios de nosotros, ya que hemos, por la gracia de Dios, habitado un matrimonio y una familia anterior en donde era considerada una familia estándar, también ayuda a mirar cómo los demás tienen que vivirlo y por qué algunas cosas, aún dentro del Evangelio, son más complejas para ellos. O sea, hasta la visión del Evangelio es más compleja por muchas cosas que tienen que vivir dentro de los ámbitos más cercanos, como es la familia. Así es. Obviamente la visión familiar
distorsiona la visión eclesiástica o de la iglesia. Entonces, creo que entender esto y creo que es para volverlo a escuchar y para volver a prestar atención en muchas de estas cosas, creo que nos ayuda a tener claridad también para mirar a los demás y para mirar a todas las personas que van llegando a las congregaciones, porque la realidad es que la mayor parte de las personas que vendrán en los próximos años, que llegarán al Evangelio con familias formadas, serán familias disfuncionales. O sea, la idea de esperar de que a las congregaciones lleguen personas con una familia estándar, cada vez es menos frecuente. Así es. Entonces, entender eso nos lleva a ver también que hay también trabajo para hacer sobre personas con un énfasis diferente al que tradicionalmente se trabajó, porque las realidades de esas familias son diferentes también, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que está bueno esto para que nosotros también tengamos una visión, un entendimiento y podamos, como usted dice siempre, o sea, esto es un disparador para poder entender más cosas, ¿no? O sea, nunca uno en una clase puede entender todo, pero sí Así creo es. que quedan como ciertas cosas que nos ayudan a entender a algunos y a tratar de ayudar a otros eh, desde una visión cristiana, digamos, pero al mismo tiempo entendiendo que hay algunas cosas que se han implantado en la vida de esas familias que son muy difíciles de transformar, que son muy difíciles de cambiar, que tienen que ver con muchas cosas juntas, ¿no? De las cuales usted habló muchas hoy. Así que creo que ha sido sumamente productivo. Gracias. No sé si Ya. alguno quiere hablar, quiere decir algo. Eh, Algunos de los que están conectados han tenido que vivir esto, digamos, y es la situación que los toca atravesar, ¿no? Entonces esas cosas, a veces el entendimiento de esto es no una justificación ni para librarnos de la responsabilidad que tenemos como personas de construir familias sanas, pero sí el entendimiento de que cuando ya hay una disfuncionalidad, todo es más complejo, y aquellos que lo han vivido, también orar para que los que vienen detrás de ellos, sus hijos, eh, puedan ser libres de eso, ¿no? O sea, puedan hacerlo bien de primera mano, como dijo uno, ¿no? Que podamos orar para que nuestros hijos puedan hacerlo bien de primera mano, que para los días que vienen yo creo que va a ser lo menos habitual. O sea, en la gente fuera del mundo eclesiástico o de las congregaciones, lo habitual es 2, 3, 4 matrimonios, primera vuelta, segunda vuelta, cuarta vuelta, y cada vez se complica más, porque se va haciendo una ensalada impresionante, y eso que parece como, como poco importante termina siendo toda la familia se transforma, la visión de las personas, los proyectos de las familias se truncan, todo, es decir, afectan todo lo que quieran desarrollar. Pero es una Así es. realidad, como dijo el doctor, ineludible. Es lo más común, no que esté bien, sino que es lo más común en el mundo en que habitamos. Por lo tanto, negarlo sería una cosa que no estaría bien de nuestra cabeza, o sea, negar que existe. Así Y es. si existe, eso también, parte de esas personas que están en esa situación son las personas que van a llegar a conocer a Dios, a congregarse, a buscar de la vida de Dios. Y tenemos que tener también respuesta para ellos en este tiempo. Correcto. Sí, pastor. Así es. Ahora, la sesión que viene, pues nos vemos obligados a tener respuestas. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya detectamos la realidad presente, la verdad que hay ahora. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Que eso es lo importante. Si la Biblia nos da respuestas, y yo les aseguro, sí nos las da. Qué Genial. bueno. Y ahí tendremos Qué bueno.
la bendición de que aunque las cosas, como dice el Salmo, caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, pero nosotros nos mantenemos en el centro. ¿Mm? Así Y es. eso es realmente vivir una vida cristocéntrica, que esa es la clave. Cristocéntrica. El eje de todo y el centro de todo es el Señor Jesucristo. Pero bueno, no lo hacíamos Así antes es, porque Hugo. teníamos otra realidad. Pero hoy, sin perder ese eje cristocéntrico, tenemos otra realidad. Pero bueno, simplemente nos subimos a otro nivel o nos bajamos a otro nivel, qué sé yo. Pero el eje sigue siendo el mismo. ¿Bien? Así es. Bueno, Bueno, si no hay preguntas, pues con entonces, mucha expectativa esperamos entonces la próxima clase. Ahí están levantando la mano, Juan y Cintia. sí, Juan. sí, a ver, sí, sí. Nosotros queríamos compartir el tema de que nos preocupaba lo que hoy estaban enseñando, ¿no? En los colegios, todo lo que se está moviendo a través de esto. Era un tema que a mí y a Juan nos preocupaba y nos movía a buscar algo, la verdad, para ellos, ¿no? Para decirle cómo le enseñamos, cómo pasamos esto que sabemos que está mal, enseñarle bien a nuestros hijos. Y el Señor traía paz a mi corazón cuando traía una palabra de decir, los valores son en casa, que si uno asienta esta verdad en nuestros hijos, en demostrar con hechos, de enseñarles con el ejemplo, tiene más peso y más valor que cualquier cosa que le puedan decir afuera. Y por eso es la búsqueda entre matrimonio, buscar la verdad y tratar de vivir en eso. Y eso ha traído paz a nuestros corazones. Y con lo que Bueno. hoy estaba comentando Luis, yo creo que confirma aún lo que ya me había entregado el Señor en algún momento. Bien, gracias, muchas gracias por su aportación y qué bueno que se vayan encontrando respuestas a todas las demás situaciones. Eso va a Gracias, ser pastor. importante. Gracias, no, a ustedes por su paciencia. Nos Nos veremos vemos el entonces próximo miércoles, entonces. a la misma hora. Próximo miércoles nos Bueno. quedamos con la expectativa. Claro que Continuará. sí. Nos vemos. Gracias, Un gracias abrazo. a todos. Que les vaya muy bien y nos veremos el próximo día. Muy bien.